Hola a todos, bienvenidos un día más a 78 puertas. Hoy tenemos aquí el Ur-Lenormand. Este mazo que ya sabéis está derivado de, entre otras cosas, que se conozca de los pozos del café y de Juego de la Esperanza y de las múltiples influencias que han tenido pues bueno, las tradiciones, las costumbres de las distintas regiones en el propio Lenormand, y sobre todo marcado por los palos de cartomancia alemana. Y vengo a contaros, pues bueno, nosotros en el curso de Lenormand, ahora estamos con el inicial, vamos a ir por partes, luego ya haremos el avanzado, porque tiene muchísimo contenido todo esto de la aplicación de los palos en las lecturas de Lenormand, desde el sistema tradicional original alemán, que se ha ido perdiendo. ¿Por qué se ha ido perdiendo? Pues porque muchas de esas tradiciones eran orales, se iba contando y se iba interiorizando en la sociedad, de manera que no hacía falta contarlo, ¿no? Ni escribirlo. Se contaba y se transmitía verbalmente. Pasa como cuando se interpretaban los capiteles de las iglesias o de las catedrales. Antes todo el mundo sabía por qué estaba representado el sol y la luna a la entrada de una capilla, o por qué incluso en un sitio determinado habían colocado gárgolas dentro de catedrales cuando en realidad son canalizaciones para evacuar el agua, ¿no? Entonces esos pequeños demonios también ejercían sus protecciones dentro de esos edificios. Pues bueno, como las cosas se pierden y se olvidan, en 78 puertas nos hemos empeñado en rescatar los orígenes de Lenormand desde la cartomancia alemana, no siendo desconocedores de que hay otras muchas influencias, como es lo que os decía, los pozos del café, el tema de los salmos y esas pequeñas documentaciones que venían en panfletillos, porque ni siquiera eran tarjetas, que se utilizaban a modo de enseñanza o de aleccionar para transmitir los conocimientos o los valores morales que se querían en esa época. Y no libre de todas esas influencias, pues nosotros sí que queremos que la influencia y el peso que tiene la cartomancia alemana en Lenormand, no los significados fijos de las cartas con los palos alemanes, como pueden tenerle la francesa, ¿no? Pues mujer rubia, hombre viudo, mujer viuda, mujer mala o cosas así por el estilo, sino lo que significan los palos desde su origen, que es muchísimo más interesante y más rico. Pues bien, hoy lo que os vengo a contar relacionado con esto es que he descubierto recientemente que a finales del año 2021, en torno a diciembre, se publicó un libro que se llama El libro de las loterías hecho de cartas, que es un compendio de juegos y de, ¿cómo decirlo?, fichas, por llamarlo de alguna manera, o tarjetas que servían para dar sermones, lecciones y ciertos ejemplos de vida, en el que aparecen también juegos de dados y otro tipo de sistemas, no solamente de juegos, sino también empleados en la adivinación, que se han recopilado desde la Edad Media hasta el siglo XX. Yo he querido rescatar esto que os voy a contar hoy. Es un juego que llaman de lotería. En torno, ya aparecía, ya se encuentran dataciones en textos, o sea, en papel, escrito. Hay documentación fehaciente de que en los siglos XIV y XV se utilizaba el siguiente sistema relacionado con la cartomancia alemana. Esto que os voy a contar, deciros que está relacionado muy relacionado con una región concreta, ¿de acuerdo? De donde se recopilaran los textos o de donde se sacara esa información en la región en la que fuera, ¿de acuerdo? No es lo mismo Austria que Alemania, hay que entender también la geopolítica de aquella época. Os digo porque podéis encontrar otra documentación en la que los palos indiquen otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces os voy a explicar lo que he encontrado y para que entendáis la relación de, pues bueno, sobre todo los estudiantes que estáis haciendo conmigo el curso inicial de Lenormand, del por qué esos palos corresponden a esas estaciones o a ese tiempo determinado o a esa época concreta. Pues bien, lo primero que aparece en este libro de loterías es un círculo. Vale. Que está dividido en 4 cuadrantes. En el cuadrante superior izquierdo están representados el palo de corazones. En el superior derecho están los cascabeles. Abajo a la izquierda
Perdón, vamos a seguir este orden. Abajo a la derecha están las hojas y abajo a la izquierda están las bellotas. Como eje hay una pletina, os cuento lo que viene en la documentación, que aquí tiene representada la cabeza de un dragón. Y en las diferentes cuadrantes están representadas todas las cartas de cartomancia alemana. Así, como si fuera una rueda astrológica. Casualmente hay 52 estaciones donde pararse, ¿de acuerdo? 52 posiciones. Y diréis, Lenormand tiene 36. Sí, y la cartomancia alemana para algunos juegos emplean 32. O sea, os voy a explicar lo que he encontrado para que luego esto lo extrapoléis al otro. Pues muy bien, ¿cómo funcionaba esto? Esto, imaginaros que tenéis un librito en el que vienen una serie de tarjetas, que cada tarjeta hace referencia a una de estas posiciones o casillas, ¿de acuerdo? ¿Cómo funcionaba esto? Se giraba, lo mismo que en la ruleta de la fortuna, por ejemplo, se giraba esta pieza, que esto estaba sujeto aquí con un eje, y se giraba el dragón, y si por ejemplo el dragón, después de dar vueltas, pues se posicionaba aquí, lo que se interpretaba era la carta o la tarjeta donde había caído. Esa carta o esa tarjeta viene representada, a ver, cuando son palos numerales, pues simplemente aparece el palo, el as de trébol, el 2, el 3, el 4, así hasta las 52, y también aparecen las figuras de la corte, que en cartomancia alemana no son corte, no son figuras reales o principescas, o reina, o paje, sino que más bien hace referencia a rangos. Esto los alumnos que estáis haciendo el curso inicial, os insisto mucho porque eso es ya para el avanzado, pero por lo menos vais tomando contacto con ello para ir cogiendo idea a la hora de desarrollar las lecturas. Pues bien, ¿qué venía? Pues imaginaros que esta tarjeta es, pues eso, el rey de hojas, correspondiente a lirios en este caso, ¿vale? Pero aquí todavía no está Lenormand, esto es siglo XIV, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacen es, a la imagen de, en este caso, el rey de hojas, hacer una descripción de sus rasgos de personalidad, no si es hombre moreno o rubio, sino la influencia que tienen las hojas en ese personaje, el por qué ese personaje está representado en el palo de hojas, qué rasgos tiene de carácter, qué actitudes muestra y cómo se desenvuelve por la vida. Todo eso, aparece un texto bastante largo, no son 2 líneas, acompañado de, pues bueno, una lección del día o un consejito del día. Pues por ejemplo, sé bueno y no le robes las manzanas a tu vecino. En función del palo en el que haya caído, se dicen cosas de esas. También se dicen cosas como, también hay elementos picantes o con cierto erotismo, O sea, soy el rey que te lo va a dar todo, o soy la figura que anda por la ciudad o por el pueblo que te lo va a dar todo, si tú ya sabes lo que quieres yo te lo doy, solo tienes que pedirlo, cosas de esas, ¿de acuerdo? Y luego abajo, después de que nos ha descrito a ese bribón, nos dice que cuidado con ciertas cosas, ¿de acuerdo? ¿Por qué se llama lotería? Pues porque la lotería es lo que te toca, echar las suertes. Es lo mismo que si barajamos, estamos barajando un poquito la fortuna, ¿no? Estamos barajando los tiempos, barajando los momentos, barajando esos mensajes y en el sitio en el que cae, eso es lo que nos quiere transmitir en ese momento. Pues aquí lo llaman lotería porque es lo que te toca. Tú giras la ruleta y ¿dónde cae? Lo mismo que en una rueda de la fortuna. Te puede tocar el coche, el viaje a la playa o la ruina, la bancarrota, pues en este caso ocurre algo parecido, solo que, aparte de describirte situaciones, al final te da una especie de moraleja, pues generalmente con una intención muy clara para, pues bueno, para aleccionar o para moralizar según las costumbres de la época. Si lo traducís y lo veis diréis, esto está obsoleto. Bueno, el que ha tenido siempre poder para transmitir cosas y para contar y para, en cierto modo, vender sus ideas como buenas, encontraba los medios para hacerlo. Y esto también era un medio muy importante.
Recordemos que en los siglos XV y XVI, XIV, XIII, a medida que se ha ido avanzando, siempre se han utilizado medios para transmitir información, la información que se quería dar en momentos concretos. Podéis encontrar incluso cartas de geografía, pues para enseñar a la gente que no podía acceder a las escuelas y luego a las universidades, que no eran lo que es hoy, sino unas cosas mucho más restringidas a ciertas clases sociales. Se daban esas tarjetas pues para que la gente conociera un poco otras culturas, otras razas, otros países, otras geografías, los ríos, ¿de acuerdo? Lo mismo que nosotros teníamos antes los mapas de ríos, de geografía y todas estas cosas, había que aprenderse las capitales, pues eso se hacía también con tarjetas. Eso también aparece en este libro. Lo que pasa que yo he querido rescatar el tema este de la lotería, sobre todo para indicaros que estos palos es lo que posteriormente, pero ya traído de tiempo atrás, es decir, es curioso cómo en el año 1800, a pesar de estas cosas, se recuperan conceptos de tiempo atrás en cuanto a cartomancia alemana, de otras fechas más anteriores, y según regiones vemos cómo esos palos llevan asignados unas estaciones concretas. El hecho de que esté representado con corazón, cascabel, hoja o bellota tampoco es casual. Esto nuestros alumnos del curso inicial lo veis perfectamente en las primeras lecciones. El por qué están esas cartas en esos palos. ¿Por qué en esos palos y no en otros? ¿Por qué hay algunas cartas que pensamos que no tendría que estar en ese palo? Claro, pero porque la tradición que se ha ido contando es la francesa, y la francesa, los palos franceses, nada tienen que ver con los palos alemanes. Me podéis decir, pero hay gente que lee Lenormand y no le hacen falta los palos. Bien, esto es como todo. Hay gente que se queda en el graduado escolar, lo que era antes el graduado escolar, que era aquí en España es la ESO, y hay gente que prefiere hacer ciclos universitarios. ¿Te puede valer lo mismo? Hombre, evidentemente, cuanto más sepas, más riqueza vas a tener a la hora de interpretar tus lecturas y sobre todo el saber de dónde vienen las cosas. Creo que el conocer los orígenes y el por qué las cosas están ahí te van a permitir luego decidir si quieres leer así o quieres leer de otra manera, pero quedarnos simplemente con lo esencial, que eso no quiere decir que sea malo, pero quedarnos solo con las palabras clave y creérnoslo a pies juntillas, pues en 78 puertas nunca ha sido nuestro estilo. Personalmente, todas las investigaciones que he estado haciendo y los datos que he ido recopilando sobre el Lenormand y la influencia que tiene la cartomancia alemana y otras cosas, insisto, porque los pozos del café también, pero hay otras historias que también. Hay salmos que han influido directamente en la representación de las cartas de Lenormand, la representación de algo que está en el inconsciente colectivo de aquella época, que igual ahora no entendemos, como puede ser un barco, y dices, bueno, pues sí, un crucero, nada tiene que ver con lo que hoy en día podemos extrapolar. Entonces hay que entender un poco de dónde vienen las cosas para aplicarlo al día de hoy, ¿de acuerdo? O sea, hoy este barco pues puede ser perfectamente un contenedor que viene con no sé cuántas cosas electrónicas o ropa de un país asiático o de otro sitio, ¿de acuerdo? O sea, hay que traerlo a nuestro tiempo, pero para eso hay que saber de dónde viene. Este libro que os comento está en la biblioteca austriaca. Tiene unos archivos que les puedes ver y si sabes alemán antiguo, pues les puedes traducir y entender lo que hay. Pero os digo, es como traducir del castellano antiguo. Tú no puedes meter en un traductor el castellano antiguo porque te va a dar cualquier cosa. Pues esto es lo mismo, hay que saber un poquito. También la época en la que eso se escribió y la intención con la que eso se transmitía. Ya os digo, se llama Libro de Lotería hecho de cartas. Se ha publicado en la biblioteca austriaca a finales del año 2021, no sé si fue por diciembre o por noviembre, y es un compendio de todo tipo de suertes o fortunas, con dados, con loterías, con tarjetas, con un montón de cosas, desde la Edad Media hasta 1900 aproximadamente. Pues bueno, que sepáis eso, que en este caso nos habla de 52 consejos o mensajes y que, pues bueno, tiene mucha influencia esos palos y lo que se refiere al tema de tiempo, de estaciones, de épocas del año, de celebraciones que tenían, pues bueno, estas tradiciones concretas que tienen mucho que ver con los diferentes palos a los que acompañan. Y si os dais cuenta, el año empezaba
en el palo de corazones y finaliza en el palo de bellota. Es como una rueda astrológica, si queréis llamarlo, pero sin signos, porque aquí no aparece ni el zodiaco, ni planetas, ni nada. También podéis ver aquí pues, cierta semejanza a las ruedas del año, pues que hay algunas tradiciones, ¿no? que celebran distintas épocas del año con sus solsticios y tienen unas celebraciones muy particulares relacionadas con la naturaleza. Pues esto está muy vinculado a esto, que ya os digo, ya hay datos sobre esto del siglo XIV. Lenormand es posterior, son 4 siglos después, 1700 y pico, 1800, ya se anda por ahí dando forma a lo que es el Ur, ¿de acuerdo? Y luego los significados que se van sacando, o sea, nada es casual y nada surge de la nada, todo tiene un proceso. Pues bueno, disculpad la poca mano que tengo para hacer círculos. Espero que os haya resultado interesante y ya os digo, el conocer las cosas de dónde vienen y el utilizar todo ese contenido que hay adaptado a nuestra época, lo que permite es tener unas lecturas mucho más ricas y mucho más profundas, con muchísima más enjundia que lo que puede ser simplemente 3 palabras claves asociadas. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Espero que os haya resultado interesante. Nos vemos otro día. Seguís practicando con Lenormand, seguís investigando, seguís buscando cosas, porque en el interés está la riqueza que luego vais a conseguir tener. Muchas gracias por vuestro tiempo. Nos vemos otro día. Un saludo. Hasta luego.